La primera tarea del duelo es que hay que aprender a vivir sin el ser querido. Es una tarea muy grande, muy dolorosa, ¿cierto? Y muy difícil. Bueno, nosotros generalmente les decimos que 6:15 va a empezar a las 6:30, es que tenemos ya muchas personas y nos han hecho a veces como unas jaladitas de orejas de que las personas son muy cumplidas y pues y quieren estar, pero también quieren llegar primero a la casa a sus cosas, ¿cierto? Y los coge como la noche y el sereno, aunque el sereno mi mamá decía que empezaba a las 5. Por ejemplo, yo ya me serené hoy, entonces puedo empezar a hablar. Bueno, hoy hemos denominado este encuentro los nuevos comienzos. ¿Y por qué se llaman los nuevos comienzos? Porque realmente cuando se nos muere a nosotros una persona, cuando nosotros estamos en duelo, no solamente por muerte, sino a veces por una separación o por otro tipo de pérdidas, pero aquí lo que nos convoca es el duelo por muerte. Pues tenemos que empezar, queramos o no queramos, volver a empezar la vida de una manera distinta. Así hagamos lo mismo, las cosas son distintas, ¿o no? Sí. Hacemos lo mismo, nos bañamos, no cambiamos de jabón, ni de champú, ni de crema de dientes, ni cambiamos el baño, y quizás no cambiamos la casa, no cambiamos muchas cosas, pero lo que sí cambiamos es nuestra actitud frente a ciertas situaciones de la vida. La muerte nos invita a cambiar algunas situaciones de nosotros. ¿Cuáles situaciones? Para que conversemos todos. ¿Cuáles situaciones? Por ejemplo, en el caso de nosotros, de nuestra mamá, o sea, no volverla a llamar, no volver a hablar con ella todos los días. Eso es pues algo difícil para nosotros. Eso es muy duro, ¿cierto? Eso es de lo duro que hay. En estos 6 años que nosotros llevamos, nosotros ajustamos 6 años ahorita el pasado noviembre del 2018, 6 años con el centro de duelo acá en La Aurora, 6 años de un proyecto que comienza. Yo soy docente en la Universidad de Manizales hace, no voy a decir porque no me pongan de edad, no, tiene mucho tiempo, más de 25 años llevo ya de docente, y allá hace por lo menos 15 años, con todo el apoyo de las directivas, hay una cátedra que yo monté que se llama la Cátedra de Duelo, donde que hacen los estudiantes, como Diana y los estudiantes que están atrás, que hay algunos ya son y ella que se acaba de graduar. Parte de su trabajo de grado es hacer la práctica acá y estar en la asignatura de duelo, como ese proceso de formación. Entonces, y se los quiero contar pues porque realmente los libros dicen muchas cosas, y hay una cantidad de bibliografía, maravillosos libros hay sobre duelo, pero cuando nosotros nos encontramos aquí con ustedes cada mes, los últimos jueves de cada mes, que es el conversatorio de duelo, cuando cada uno de ustedes viene a las consultas, entonces dicen algunas cosas, unas parecidas y otras distintas. Por ejemplo, parecida es esta que usted acaba de decir, y por eso lo quise amarrar ahí, porque entonces yo tengo en consulta, creo que a Diana también le pasa, que las personas vienen y dicen, entonces mi mamá se murió hace un mes, pero yo a las 10 de la mañana la llamaba a ver si ya se había tomado las pastas, y yo me paro a llamar a mi mamá, pero cuando me paro a llamar a mi mamá, escucha, me acuerdo que mi mamá ya no está, y entonces eso me genera un impacto muy grande, porque eso son cosas que nosotros llevamos haciendo de hábitos de vida mucho tiempo. Llamar a la mamá, hábitos de vida, llamarla a las 10, llamarla a las 4, ir al cuarto, si vivía con ella, darle el beso para irse para la piscina, para irse para la universidad, bueno, cosas de esas que son hábitos. Cuando las costumbres o las condiciones del ser humano se vuelven hábitos, las tiene que pensar. No. ¿Cierto? Nosotros no pensamos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Les voy a poner un ejemplo, bien bobo, que ustedes van a ver. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que nos bañamos o no nos bañamos? ¿No es cierto que no? Digan la verdad, no nos chocan que digan que sí piensan, no, pero digamos que no pensamos.
Nosotros nos despertamos y sabemos que nos tenemos que bañar. ¿Por qué? Porque hay que ir a hacer cosas de la vida, ¿cierto? No lo pensamos porque se volvió un hábito. No pensamos que después de las comidas hay que lavarse los dientes, ¿cierto? O que hay que tender la cama. ¿No? Ay, ¿será que tengo la cama? No. Cuando eso se vuelve un hábito de vida, hace parte como del ropaje de nosotros. El ropaje de nosotros es ese, llamar a los seres queridos a tales horas, indagar por ellos, conversar con ellos, preocuparnos por ellos, recibir las llamadas de ellos. Eso tan simple, que no es tan simple cuando alguien se muere, no es tan simple. ¿Por qué? Porque nos implica, cada que lo recordamos que ese ser querido no está, y cada que lo recordamos y lo vamos a hacer, voy a hacer la llamada. Ay, estoy en la calle y digo, verdad que a mi mamá le gustan mucho las flores. Paso por allá por la zona donde venden las flores y digo, verdad que yo ya no tengo mamá para llevarle flores. O la mamá que le gustan las chocolatas, o el papá. Mi papá era mecatero tremendo y yo paraba y compraba mecato para él. Entonces ya después no había quien comprarle el mecato y muchas veces recuerdo que lo compré y eso me pateaba mucho, eso le duele a uno mucho. Y por eso de los nuevos comienzos, ¿qué tenemos que hacer con los nuevos comienzos? Cambiar esos hábitos, cambiarlos, porque de lo contrario nos va a doler mucho más. Pero hay gente que dice, no, una señora me decía, se le murió el hijito de 30 y pico años en un accidente de moto. Y entonces me decía, como eso me duele mucho, y yo todos los días iba y hacía visita no sé a qué horas de la noche. Yo llego todas las noches ahí a la cama y hago visita. ¿Ustedes creen que eso está bien? No. O sea, tengo que cambiar el hábito, porque yo puedo sentarme en la cama de él, pero ese ser querido ya no está ahí. ¿Le hago daño a mi ser querido? No. ¿A quién le estoy haciendo daño? A mí, ¿cierto? A mí. Entonces, cambiar muchas de las circunstancias de la vida, cambiar hábitos. ¿Qué más hay que cambiar? Ese ejemplo de la llamada es un ejemplo muy fuerte, pero es absolutamente cierto. ¿Qué más cambiamos? Cambiamos costumbres familiares. Y entonces esas costumbres familiares, tanto de nosotros, de nuestro país, del almuerzo el domingo, ¿cierto? Del sancocho, yo no sé dónde, que los frijoles son allí o allá, eso cambia también. Entonces quedan como unos interrogantes, ¿y ahora quién va a ser quien invite? No hay a veces quien convoque en una casa. Yo siempre les digo, alguien debe de convocar, alguien debe de convocar. ¿Por qué? Porque los espacios de conversación son muy importantes. ¿Cómo le va? Entonces, tratar de que esos rituales, por lo menos estos que implican conversación, no se pierdan. ¿Qué otras costumbres hay que cambiar? Los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, después de la muerte. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo no quiero vivir más, no quiero vivir. Si ya no está, yo me muero. Sí, ya la vamos a estar. Lo que pasa es que al principio hay gente que cree que si se le va a un ser querido no es capaz de seguir. Pero claro, esos pensamientos negativos que los vamos a poner por aquí en otra parte, esos pensamientos de no vivir, o de culpa también, de no vivir, pues lo llevan a uno a replantear muchas de las situaciones de la vida. ¿Qué es replantear? Y bueno, iba a poner aquí la culpa para que hablemos ahorita de eso. ¿Qué es replantear? Replantear es darse cuenta qué tan importantes son los seres queridos en la vida de cada uno de nosotros y qué tan importante se vuelve algo que quizás no nos damos cuenta de ellos solamente cuando ocurre la muerte. ¿Cómo es de importante el tiempo? ¿Han pensado ustedes cómo es de importante el tiempo? Quiero que lo piensen en este sentido. Cuando alguien muere, nos parece que así hubiéramos vivido con esa persona 40 años, creemos que esos 40 años fueron, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Fueron poquito tiempo, o que nos hizo falta tiempo, pero eso solamente lo pensamos a partir de la muerte, pero cuando los tenemos vivos, a veces no le damos importancia
al tiempo. Quiero que reflexionen sobre eso. ¿Me lo vuelvo a repetir? ¿O me lo entendieron? Sí, sí. ¿Sí? Y por eso cuando están vivos y no le damos importancia al tiempo, nos venimos para acá y ¿qué aparece ahí? Las culpas, ¿cierto? Y miren lo interesante de esto, porque es que quedarse con culpa es una cosa muy fuerte, ¿cierto? Pero uno de los nuevos comienzos nos invita a pensar que la muerte, a partir de esas reflexiones y esos replanteamientos que hacemos, nos invita a ver a los otros vivos de nosotros, a los que quedan, de una manera distinta. Ese es un gran aprendizaje de la muerte. Es un gran aprendizaje porque decimos, bueno, ya faltó, no sé, Filomena o don Julián, como se llamen, o don Pedro, o Julián, o María, ya faltan ellos, pero y entonces yo tengo otros vivos. Quizás con estas personas que faltaron, o están faltando en este momento, yo no fui la mejor persona, pero los que tengo vivos, yo qué aprendizaje puedo llevar. Pero bueno, no solamente a nosotros nos pone a pensar la muerte por las culpas, nos pone a pensar y a ver los nuevos comienzos a partir del amor. ¿Por qué el amor es tan importante? Porque acoge, da paz. Porque acoge, da paz. ¿Por qué más? Porque no, sin amor no se vive. Sin amor no se vive. Pero ¿qué más? Casi todo aquí. Pero también por pensar que si no amáramos no nos dolía. Piensen bien, si nosotros no amáramos no nos dolería. Piensen y verán, porque qué pena, se muere, sí, bueno, no sé, el señor que vende la piña en la esquina, ay, se murió, hubo un accidente, se murió, ay, qué pesar, no va a volver a vender la piña, pero pues yo no me llevo la caja de piñas para allá, ¿qué es cierto? No. Yo digo, ay, me da pesar, sí, el accidente fue tremendo, pero no me conmueve, ¿cierto? ¿Sí ven? Otra cosa es como cuando hay una tragedia grande, que son esos duelos de tipo social, que uno dice, uy, esto como tan duro, pero realmente a veces nuestra compasión no alcanza a conmovernos, a conmovernos por alguien que muere, que así lo conozcamos, no nos da esa impresión tan grande. Pero cuando es un ser querido nuestro, es el amor el que nos pone a vivir en duelo. Si no amáramos, difícilmente nosotros estaríamos en duelo. Y entonces dice por allá un autor que el dolor es el precio que pagamos por el amor. Porque piensen en esa frase. El dolor es el precio que pagamos por el amor, no hay borrador. ¿Cómo es esa frase? Es cierta. Entonces yo les pregunto, en toda esta tarea de los nuevos comienzos, ¿por qué es tan difícil la muerte? Por lo que usted me dice, porque uno más es ser humano, entonces le duele a uno que ya haya partido. Sí, ¿por qué más? Por uno mismo. Por la ausencia, por uno mismo. Exacto. Porque no hay ya con quién compartir, porque no es solamente lo que yo recibo, sino lo que yo doy, ¿cierto? Porque ya no hay con quién compartir. Porque es que no es solamente la ausencia, sino que es al principio, el compartir, sí, es una inmensa soledad. Aprender a vivir sin el ser querido es uno de los grandes aprendizajes de... Bueno, ¿cómo estás? Es uno de los grandes aprendizajes de todo el camino del duelo, ¿cierto? Aprender a vivir sin ese ser querido. Y ese es uno de los... Cuando uno está en duelo uno dice, pero ¿yo cómo voy a recomenzar? Recomenzar es precisamente, a pesar del dolor, aceptar que ese ser querido no está y que el nuevo comienzo mío es ese camino que me falta por vivir. ¿Es sin quién? Sin esa persona que soy. ¿Cuál? Llámese como se llame, el marido, la mamá, la hija, el hijo, el esposo, los amigos, que realmente a veces aquí se nos olvida que amamos también a nuestros amigos, a veces más que a los hermanos. Hay amigos que son absolutamente importantes, con quienes tejemos muchas cosas
con quienes cultivamos muchas cosas, y eso significa una ausencia, un compartir, y nos provoca muchísima soledad. Entonces, mucho hay que hacer, mucho hay que aprender ahí de lo que implican los nuevos comienzos. Los nuevos comienzos también tienen que ver en los cambios de casa. A veces en un duelo la gente cambia de casa, y eso le significa que no está ese ser querido, pero además hay un sitio donde yo he vivido 10 años, 15 años, y ese es otro duelo grande, porque allá tengo como raíces, ¿cierto? Los seres humanos nos apegamos mucho a las cosas. Y porque hay veces que no lo recomiendan. O sea, ¿Que cambiar de casa? Que los primeros... Algunos sí, otros dicen que no, pues... No, los libros de duelo dicen que es al principio, pues, si yo voy a decir lo que a mí me parece, en un suicidio, yo ahí no duermo, por ejemplo, o sea, a mí, pero la gente es muy guapa, la gente es guapa, a mí me parece muy difícil eso, ¿cierto? Me parece muy trabajoso, pero en una muerte de enfermedad o en fin, cuando la gente puede, pues que es que también económicamente eso tiene que ver con los nuevos comienzos. Se muere el proveedor económico y hay unos comienzos que son muy complicados. Por más que la gente quiera, no puede hacer cambios. Hay otras personas que en un duelo quedan muy bien económicamente, porque le llegaron pensiones, porque le llegaron seguros, porque yo no sé qué, bueno, un poco de cosas, pero no todo el mundo puede tener pues no puede tener esa posibilidad. Hay gente que lo que queda es absolutamente mal y entonces no puede salir. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que los primeros días, mientras uno se adapta a la ausencia de ser querido, pues es bueno no irse, porque ¿qué sucede? Hay historias de personas que dicen, no soy capaz de vivir en esa casa, me voy, se van 4 meses cuando una hija o cuando un hijo, y de todas maneras tiene que volver a la casa, porque es que vivir con los hijos es muy aburrido, ¿cierto? Eso también de temprano alguna pelea o surge un conflicto, vuelven a la casa. Y entonces es muy difícil eso. ¿Sí ven? Pues, ¿cómo adaptarse? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces vuelven y están los recuerdos ahí como intactos, como inamovibles, como que vuelve a todo, a la cama, a la manta, al pocillo, pero lo más a duro todo, es ¿cierto? sacar las cosas de ellos. Sí, duro sacarlos, pero hay que sacarlos, ¿cierto? Porque hay gente que son dos años y ahí la ropa, eso no se puede. ¿Cuándo? Por lo menos, pues, es decir, en los 6 primeros meses, digo yo, pero en un año ahí abre el closet y ahí las camisetas, los sacos, no, eso es muy duro, eso no se puede enseñar. Entonces, una pregunta. Cuando el ausente cuando la persona muere, ¿cierto? La persona que amamos se muere, pero ya las cosas que dejan no son materiales, sino en el sentido de una mascota. ¿Cómo se maneja ahí? ¿O no sabes ahí? Porque hay personas que se mueren y tenían su mascota y el único que mantenía pendiente era fulanito. Pues lo dan en una adopción, en una buena adopción, porque pues no estamos hablando del duelo de mascotas, pero los animales sufren mucho, ¿cierto? Hay animales que no vuelven a comer por lo menos un mes o mes y medio, y aunque pues hay que ser compasivo también con los animales. ¿Cierto? Yo seguía con mascota. Sí, pero cuando la gente no quiere, ¿cierto? O sea, ella puso el ejemplo de que era el único que la cuidaba. Entonces, si es el único, pues darle la adopción, porque ¿qué más se hace? Pues realmente eso no es fácil, no es fácil, ¿cierto? Hay animalitos que no duran nada cuando se muere alguien, duran 15 o 20 días. Hace poquito, yo estaba viendo a alguien que se suicidó la hija, y entonces el gatico no volvió a entrar al cuarto de la chica, no volvió a entrar. Se hacía así en la puerta a mirar la cama y todo, y vuelve. Esos animales son de muy perceptivos. Bueno, en los nuevos comienzos hay que hablar de cuál es el tipo de emociones que se sienten en un duelo. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes en un duelo? La tristeza. ¿Qué más? La ira, la tristeza, la rabia, el miedo, Las preguntas, cantidad de preguntas. el miedo, ya vamos a hablar de eso, la culpa, que ahora lo dijeron, la impotencia,
¿Qué más? El dolor. Aquí está. El dolor está aquí en la tristeza, que están las lágrimas, La frustración. la frustración. Todo esto es duelo. Miren que son muchas, ¿cierto? Tristeza, rabia, miedo, culpa, impotencia, frustración, amor. No lo pongo de último, está en todo esto. O sea, nosotros podemos decir que el amor está en cada una de estas emociones. Pero además de que hay que hacer unos giros en la manera como se sienten estas emociones, también hay que entender de alguna manera que en esos giros que tienen los nuevos comienzos, no solamente hay que ponerle cuidado al mundo, sino que hay que prestarle especial atención también al cuerpo, a lo físico. ¿Y por qué? Eso somatiza, ¿no? Porque las personas se enferman muchísimo, porque no vuelven a dormir bien, porque no comen bien, porque vienen a consulta y llevan 20, 25 días sin dormir bien, porque comen alguna cosita así, sea poquita y les da náuseas, porque hay un dolor que se queda aquí, en el, aquí en consulta, ay, se me parece otro chico, aquí en el cuello, en la espalda, pues muchos cambios a nivel físico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que además de cuidar el cuerpo, en la nutrición y en el sueño, pues también hay que hacer otras cosas. Entonces yo tengo una pregunta. A veces las personas no se dan cuenta de toda la implicación que tiene esta parte. ¿Esto qué significa? Según este encuentro de hoy, que hay que prestar atención aquí y aquí. A veces atención que no hemos puesto en la vida diaria. Si se lleva 20 días sin dormir, ¿eso les parece que es como natural? No. ¿Qué habría que hacer entonces? Buscar ayuda, ir al médico. Pero entonces ahí también es muy bueno decirles a ustedes que en general un duelo no se medica. Nosotros aquí vemos cuando están en las salas que la gente viene con pastas o le echa gotas a las señoras en las agüitas aromáticas. Eso no se puede hacer, al menos que sea una cosa pues que es cierto, pues le toman esta pasta y bueno, y la señora o la persona en duelo pues no sabe bien y bueno, se la echa, ¿cierto? Eso no está bien. ¿Por qué? Porque el duelo, sobre todo los primeros días, hay que asumir, hacer una cosa que se llama hacer la tarea de ¿qué? De aceptación. Si a usted le duermen 3 días, ¿qué pasa? ¿Ah? Ya uno más desubicado. Entonces hay personas que están en consulta y dicen, ¿yo acaso me acuerdo de cómo fue el entierro? No, yo no me acuerdo de nada. A mí me llevaban ahí, una persona me tenía de aquí y la otra de aquí, yo no me acuerdo de nada. Eso no se puede. Si con dolor y todo, que usted tiene que gritar, grite, que usted tiene que chillar, eso es preferible a que a usted le den algo y mejor dicho, le envuelve 3 o 4 días. El dolor, hay que saber que un duelo, sobre todo en situaciones dramáticas como las situaciones de violencia de este país, no son duelos ni pite de fácil, ni los duelos por violencia, ni los duelos por accidente, ni lo que está ligado a una muerte prematura o a un suicidio, son muertes que las personas vayan a aceptar de manera fácil, pero la ayuda que las demás personas, las que están ahí cerquita, los familiares, los amigos es fundamental. Es fundamental tener una buena red de apoyo, pero una buena red de apoyo no ayuda cuando dice, entonces lo mejor es dormir aquí a doña María 4 días para que cuando se despierte no sepa qué fue lo que sucedió. Es bueno cuando nosotros estemos en duelo que podamos verbalizar qué fue lo que pasó. Entonces la gente pregunta, ¿y cómo fue? ¿Y qué fue lo que pasó? Y usted diga, pues que pasó esto y esto y esto, y en la sala de evaluación esto y esto y esto, o sea, que pueda ¿qué?
expresar, contar. Que es que lo ha contado 20 veces, no necesita contar 40 veces, 50 veces. Hay gente que dice, no, yo no voy porque señora es tan cansona. Cuenta eso todas las veces, cuenta lo mismo. Pues que ella necesita contar eso todas las veces. Llegará un día que no lo cuente más, pero por ahora, ¿qué es lo que le ayuda a uno a descargar? Hablar, llorar, hablar. Por eso vuelvo y digo, la red de apoyo es absolutamente importante. A ninguno nos gusta la muerte, pero la muerte siempre está. A ninguno nos gusta la muerte. Esta semana en la misa que estaba yo el domingo, en una casa, haciendo una acción de gracias por alguien que se alivió, el padre hablaba de la muerte. Yo lo oí porque pues, si no hubiéramos discutido, no más lo voy a escuchar. Pues porque es que todos los que creemos en Dios, eso no nos daría alivio y certeza de que nuestro ser querido está bien. No siempre. Yo quiero que me digan, porque entonces no tenemos mucha certeza. ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo? Si las personas que creemos en Dios, eso no nos da certeza de que el ser querido está donde debe de estar, acompañado y bien. Esa es una no estoy afirmando, estoy preguntando, estoy poniendo ahí el interrogatorio a que ustedes lo piensen, ¿cierto? Porque realmente si somos creyentes y nos han enseñado que cuando morimos, como decía Elizabeth Kubler-Ross, voy a unir esto con una mujer que a mí me gusta mucho. Elizabeth Kubler-Ross decía que los seres humanos somos como la oruga. Han visto una oruga, ¿cierto? Que es un gusanito. Y que cuando morimos, se abre la oruga, nos volvemos mariposas y volamos a... Eso es lo que ella dice. Y volamos a Dios. ¿Cuál Dios? Pues el que usted crea. Dios, yo creo que para la mayoría es un ser bondadoso, compasivo, que no está ya diciendo usted hizo, usted no hizo. ¿Cierto? Como les he dicho yo aquí con los suicidios, cuando terminamos acá, la gente dice, pide perdón por un suicidio. Si alguien ha sufrido, es alguien que se quita la vida. Entonces, y Dios lo entiende mejor que todos nosotros, lo entiende. Nosotros somos los que no entendemos y creemos que están llenos de castigos. Somos nosotros los que tenemos nuestra inteligencia a veces que no nos da para pensar que allá no hay alguien diciendo, a usted le faltó sufrir más allá. No, suicida ha sufrido lo suficiente, tanto que tomó la decisión de irse de por aquí. Y hay que ver a esas personas con mucha compasión, con mucha compasión. Entonces, la muerte también nos lleva a pensar cuáles son los valores que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los valores con los que miramos a los seres queridos con los que vivimos? ¿Cuáles son los valores? A veces juzgamos de una manera tan fuerte. ¿Cuál es la ética nuestra? ¿Cuáles son nuestras concepciones morales? Eso es complejo, ¿cierto? Nos metemos en unas honduras muy delicadas. Doctora, pero digamos en este proceso, por lo menos pues, a nivel personal, así como yo creo en Dios firmemente y algunas veces me ha fortalecido, hay otros días que despierto con la fe en Dios. Ah, claro que sí. Bueno, yo me estaba refiriendo sobre todo a lo de suicidio, porque a mí pues, los que trabajamos en salud mental, que sabemos cómo sufre una persona con depresión, ¿cierto? Pero también, pero ahí quiero entonces decir que cuando ocurren cosas tan dramáticas como las por las que ustedes están pasando, Dios también entiende que usted sienta rabia con Él y Él no se va a poner bravo con usted, porque tiene toda la paciencia para entender que usted tiene su tiempo para volver a Él, y eso es muy hermoso. Él tiene todo su tiempo para volver a Él. Él lo está diciendo. Todo eso depende de la espiritualidad en que esté la persona. Pero con respecto ¿verdad? a la pregunta que Claro. usted hizo, eso depende del nivel de espiritualidad en que Sí, por eso estos son temas de otros, ¿cierto? Sí, por eso, pero para darle una respuesta a la pregunta que usted hizo. Si no, por eso yo le digo, cada uno va. Hay personas que se quedan en la rabia, eso sí, ¿no? Pero hay otras personas que van entendiendo muchas cosas y van volviendo
a su esencia, ¿cierto? Y eso es muy bonito. Pero mal haría uno, digamos, en un trabajo psicológico, decirle a una mamá que viene con rabia porque a su ser querido se lo mataron, a decirle pues un poco de cosas. No, usted va a llegar un momento en que su rabia ya está un poquito más bajita y entenderá algunas cosas, ¿cierto? Pero pues yo particularmente, como para cerrar esto, yo no creo en un Dios castigador. Yo no creo en eso, no creo. ¿no? Yo lo siento distinto. Y eso me ha permitido además hacer pues unos aprendizajes quizás distintos, ¿cierto? Pero también entiendo que otras personas lo vean de manera diferente. Y muy noche, ¿cierto? ¿Qué les pasó? La niña. Perdón, le decía una preguntita. Quiero ver que usted nos iba a decir sobre el padre y usted dijo que no. Ah, sí, que yo no creo en que Dios esté allá con el látigo, ¿cierto? Yo No, que el padre quiera lo que iba a decir. Eso un poquito, ¿cierto? Que había que recibir como ciertos castigos y yo no creo así. ¿Cierto? Yo creo que Dios es un ser. Dios es amor. La primera palabra es Dios es amor y compasión. Y nosotros creo que todavía nos falta entender el concepto de la compasión, que es el valor más exceso del ser humano. Poder entender al otro, con todo lo que el otro es, eso es maravilloso, poder entender al otro. Pero lógicamente que yo no soy monja ni cuna ni nada de eso, entonces cambiamos el tema, ¿cierto? Porque de pronto me matriculan aquí en otra cosa. Bueno, volvamos aquí a lo de las emociones. Fíjense lo que son las emociones: la tristeza, el dolor, las lágrimas, la rabia. Me voy a hacer por aquí para no darle la espalda. El miedo, la culpa, la impotencia, la frustración, todo esto que lo sentimos es por el amor. Pero resulta que aquí hay otras emociones que también se sienten, que son, por ejemplo, los deseos de venganza. Y voy a explicar, y ustedes me van a decir, y venganza de Adón. Cuando hay una muerte por un asesinato, a veces en los suicidios hay venganza. ¿Y por qué hay venganza? Porque hay gente que dice, no, pues que se mató por Pedro, por Juan, por el novio, por la novia. Entonces la familia queda llena de rabia, ¿cierto? Las muertes en un accidente de esos tremendos automovilísticos, que el señor se elevó, que iba tomando, eso genera también venganza. Todas esas emociones hacen parte del proceso de duelo. Y eso pues tiene unas implicaciones. Entonces yo puedo preguntarles, a partir de esto, ¿cuál de estas emociones es para ustedes la más fuerte? ¿La que se siente más fuerte o la más ¿Cuál les parece más fuerte? Sí, ¿cuál es? ¿La qué? La tristeza. ¿Cuál más? El miedo de seguir adelante. El miedo de cómo comienzo, ¿cierto? De cómo comienzo. ¿Cómo comienzo? ¿Qué necesito para recomenzar la vida? ¿Qué será lo que necesito para recomenzar? Fe es una. Esperanza. ¿Esperanza en quién? En uno mismo. Fe en uno mismo en primera instancia. Yo voy a ser capaz, yo puedo. Porque cuando la gente, voy a decir una palabra y me disculpan ustedes, la gente usa mucho la palabra resignación. Pero el resignado se queda quieto. No nos podemos resignar, porque si nos resignamos, no hacemos cambios. El resignado dice, bueno, esperando a ver cuándo se me quita eso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué habría que cambiar la palabra resignación? Por aceptación. ¿Y por qué otra? Realidad. Por fortaleza. Hay otra palabra. Vamos a ver. Se las voy a poner aquí. Para que vean Enseñanza. de todo eso hay ahí, ¿cierto? Pero hay una R que quiero, que quizás a veces hemos hablado. Resiliencia. Entonces, la palabra resignación, que es pues muy usada, no es que sea mal usarla, ni más faltaba, sino que en nuestro proceso de duelo
El resignado se queda quieto, el resiliente se pone activo o activa. ¿Activa para qué? Para generar aprendizajes, para generar aceptación, para trabajar las emociones perturbadoras, que ¿cuáles son? ¿Cuáles son de las de aquí? El miedo, la rabia, la culpa, la venganza. ¿Sí ven? Entonces, si yo me quedo resignado, yo me quedo viviendo todo eso. ¿Le estoy haciendo daño a quién? A uno mismo. A uno mismo. Entonces, de aquí nos pasamos para acá con la responsabilidad consciente de trabajar cada una de estas. Trabajo mi miedo. Es que no creo que sea capaz de recomenzar mi vida sin mi esposo, ni me cero quiero. Y tengo 4 hijos para alimentar y yo no sé qué voy a hacer. Me quedo quieta. ¿Qué hay que hacer? ¿Me puedo quedar quieta? No. Es que yo siento rabia y entonces, como siento tanta rabia y no la tengo bien enfocada, le contesto mal al hijo chiquito, al grande, al de allí, al de allá, todo el que tiene arriba, mejor dicho, alejé a todo el mundo de mí. ¿Eso será lo sano? No. Al principio quizás sí, porque uno puede sentir mucha rabia y estar ahí, pero rápidamente, en la medida en que pueda y entienda, habrá que ir cambiando la rabia por otra emoción que sea un poco más, que me permita hacer un proceso de aceptación y quererme a mí misma, porque es que la rabia tiene, mejor dicho, y me hace daño más a mí, en la parte emocional y mental y en mi cuerpo físico. La rabia como nos pone tensos, nos pone ansiosos, nos eleva el nivel de estrés, nos genera dolor de cabeza, nos acelera el ritmo respiratorio, el cardíaco. La rabia nos hace muchas cosas. Entonces, yo no estoy diciendo aquí que no la sintamos, no, sí la podemos sentir, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Uno con la rabia no puede ir a los demás. Y no se dan cuenta. Es muy importante escribir. Cuando así como la señora aquí con el cuaderno, tener una cosa. Es que siento rabia por escribir. Esa agendita, ese cuadernito de colegio nos ayuda a desahogar muchas emociones, como el diario del duelo. Pero no es un diario, pues, ¿no? Yo escribo cuando me siento así. Eso le decimos aquí a las personas. Una libretica para que exponga ahí las emociones. Eso es para ustedes, eso no es para leérselo a nadie, eso es para que ustedes desahoguen, ¿cierto? Lo mismo la culpa. Pienso que entre la rabia, la culpa y la venganza, a mí me parece muy fuerte la culpa. La culpa es una emoción muy tremenda de gran, ¿no? La culpa y el remordimiento. El remordimiento por no haber estado, por no haber compartido más, por haber dicho, por no haber dicho, por. La gente, pues todos cometemos errores, pero a veces la gente se queda pegadita desde lo inadecuado. O muchas veces ¿cierto? culpa sin siquiera. Sin culpa. No, exacto. Ay, yo porque la dejé y pues ay, no. Yo porque la dejé, eso sí. Yo le hubiera dicho que por allá no, ¿cierto? Yo le hubiera dicho que sí, que no la dejara ir a ese paseo, que no tomara ese avión, que me montara en el carro. Eso es complicado. Bueno, ¿cuánto debe durar un duelo? Según los libros, 6 meses, un duelo controlado. ¿Según qué? Un duelo bien elaborado, de 1 a 2 años. No es fácil elaborar un duelo en 6 años, en 6 meses de vida. No es fácil. No, que después de un año también. ¿Por qué? Y el primer año es fundamental, porque es que el primer año tiene todas las primeras fechas. Por eso quien dice que 6 meses, pues dijo una mentira inmensa. No se puede, no hay la forma. No, pues mucha gente. ¿Cierto? Sí, pero por eso hay que leer, por eso hay que averiguar, por eso hay que, ¿cierto? Porque el primer año son esas, primer cumpleaños, primer aniversario, primera Navidad, primer todo, el primer año, todo. Entonces,
precisamente el seguimiento de una persona en un proceso de duelo es muerte y un año de muerte. Desde la muerte a un año de muerte. Es el seguimiento que se le hace a los dolientes o a los sobrevivientes en el duelo. Un año completo. Muchas gracias. No es fácil. 6 meses, no. Muy amable. Eso no existe. Lo que pasa es que de pronto puede ser que una No, porque es que precisamente todo el proceso, o sea, la terapia que puede que dure 6 meses, pero el proceso de duelo ¿qué me va a preguntar? Señora, ese año de duelo, ¿qué significa? O sea, ese año de duelo son todos los cambios. Ahorita les decía, son todos los cambios a los que nos vemos abocados. Usted ese primer año o cambia la casa, o hace los cambios familiares, se adapta a la ausencia de ese ser querido, se da cuenta que ya no está, le toca aprender a vivir sin él, le toca a veces aprender a trabajar y usted nunca ha trabajado. Le toca criar los hijos solos si queda viudo o viuda. Le toca ponerle cuidado a su mamá si el que se murió fue su papá y a usted le toca irse para allá. O le toca ir a cuidar al otro hermano o a los otros hermanos. En fin, todo ese año son los giros que tiene la familia. Por eso es un año. Un año. Ahora, que usted va a hacer un proceso terapéutico y que en 6 meses quedó en general bien, eso es otra cosa, ¿cierto? Eso es otra cosa. Y puede que sí, que le ayude muchísimo, pero el primer año sí. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Se murió el ser más querido de ustedes en enero. En enero. Le falta vivir la Navidad de ese año. La gente celebra el amor y la amistad. Le toca vivir el Día de la Madre y el Día del Padre de ese año. O sea, faltan todas las fechas duras. Y falta el nuevo enero con el otro aniversario. Que a propósito, cada que hay, se cumple un mes, se cumplen 2 meses, o es el aniversario, hay algo que uno llama recaída. Hay que poner muchísimo cuidado, porque uno comienza. Yo les voy a pedir el favor de que pongan los celulares o en silencio, o, ¿cierto? O más pasito, apagadito, ¿cierto? ¿Cuál era su azúcar? Porque se El azúcar. Entonces yo quiero que pongan muchísimo cuidado a lo que les estoy diciendo, ¿cierto? O sea, el primer año es fundamental. Por eso a veces buscar la apoyadita es absolutamente fácil. Ahora, hay familias que son unas familias que se dan mucho apoyo, que se quieren mucho, que hacen los almuerzos el domingo, que conversan, que se abrazan, que se acompañan. Pero hay otras familias que la muerte hace que se separen. Entonces Pedro le dice a doña María, ¿y esta casa con la muerte? El otro dice, como usted se llevó la camándola de mi mamá, conmigo no cuente para nada. El otro dice, usted se llevó, sí, así es. Entonces pelean por cosas que son simbólicas, algunas importantes, otras no tan importantes. Pero quiero que vean, la muerte a veces une y la muerte a veces separa de una manera muy fuerte. Entonces, ¿qué nos implica a nosotros eso? Que nosotros emocionalmente tenemos muchos aprendizajes a partir de la muerte, que hay que hacer muchos cambios o algunos cambios a nivel familiar, que cuando, ahorita estaba diciendo cuando se muere, por ejemplo, quien pone la norma en casa cuando los hijos todavía están adolescentes, eso se vuelve la casa un caos, porque quien no ha sabido poner normas, generalmente la pone el otro, entonces los hijos se aprovechan. Mi papá decía que aquí entrábamos a las 11, pero como él mi papá entró a la 1, y cuando menos piensas eso ya no lo maneja nadie, ¿cierto? Entonces van ocurriendo unos cambios que no son los mejores, y esos cambios que no son los mejores agudizan un proceso de duelo. Lo otro es que cuando hay cambios económicos para que rebajan
la calidad de vida o que hacen cambios en la calidad de vida, el duelo se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque entonces usted está en su duelo, pero tiene que pensar que ya le llegó la luz, que le llegó el agua, porque las facturas siguen llegando. Nadie le dice, no, como usted está en duelo, entonces le vamos a dar 3 meses, ¿cierto? O usted había hecho un préstamo para cambiar su apartamento, o para hacerle un arreglito a la casa, en fin, muchas cosas cambian, muchas cosas cambian. Y a veces quizás no nos ponemos a pensar todos esos giros que da la vida a partir de la muerte, muchos giros que nos implican a nosotros estar en disposición de cambio, en disposición de aprendizaje, en disposición amorosa para vivir la vida de una manera distinta, lo que no sucede pues con mucha asiduidad, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuando los cambios son negativos, no positivos, como digamos el ejemplo que tú decías, de que el papá decía que a las 10 y el hijo entra a la 1 y comienza, digamos, un cambio como el consumo y todas estas cosas. Agobiza, o sea, uno ve a una mujer muy sola y a hombres también muy solos, porque no le mueren solamente a los hombres, las mujeres también. Entonces uno ve a hombres muy solos criando hijos, con muy pocas herramientas, con muy pocos recursos. Entonces uno en duelo le toca también decir, no vea, hay que poner la norma, hay que, ¿cierto? Entonces usted no puede perder su rol. ¿Sí ven? Hay hombres que piensan que, o mujeres, que lo mejor es tener otra pareja rápido, pero eso es muy inadecuado. No tener pareja, pero si llevar a alguien a la casa, eso es muy inadecuado, eso no es lo sano, pues, en un proceso de duelo por violencia. Eso no se puede. ¿En cuánto tiempo más o menos? ¿Tener otra pareja? Sí, pues no que se pueda, sino como que es lo prudente, Pues yo pienso que pasados unos 2 años, 2 años. Independientemente del tiempo que necesite cada persona para asumir ese duelo, de acuerdo a los conocimientos profesionales muchos, ¿cuál puede ser otra razón por la que un duelo dure más de 2 o 3 años? Porque pasan unas cosas. Hay unos duelos que se vuelven crónicos, unos duelos que se vuelven patológicos, hay unos duelos que se congelan, y entonces voy a poner el ejemplo de este primero, voy a poner el ejemplo del congelado. Entonces se murió alguien muy importante en casa, se murió el papá, está la mamá, pero hay un hermano mayor, y ese hermano mayor comienza a hacer algunas funciones de papá. Entonces tenían una finquita allá abajito con café, entonces él le pone cuidado a la finca, él está pendiente de no sé qué, él es el que compra el mercado, él es el que está pendiente de los otros hermanitos que están de ahí para abajo. Entonces todo el tiempo que él le dedica a la casa, a la mamá, a los hermanitos, hace que no se ponga cuidado él y congele el duelo. Entonces pasa una situación, por ejemplo, otra muerte, ¿y qué sucede ahí? Que sale este duelo junto con la otra de una manera horrorosa. Horroroso es eso. O sea, es como quien dice aquí, ¿qué pasó? Y entonces sale este con este otro, y eso es muy, muy fuerte. El duelo crónico, 2 años. 2 años usted con la ropa ahí, saca los zapatos, los embetuna, lava las pijamas cada 8 días, les echa la loción del marido, de la señora o del hijo, tiene los cuadernos de la universidad, las cachuchas, la música. Todas las semanas suben eso que usa la gente de las redes, una foto del hijo, de la hija, le pone poemas, le dice cosas, lo que no le dijo cuando estaba vivo. No, después de 1 año, dele esas fotos a los vivos, ya los muertos, no. Entonces la gente vuelve crónico un duelo, y a veces son 2 años ahí, y usted les ve, ¿cierto? Que yo no tengo nada de redes, porque cuido mucho la salud mental que tengo, pero veo ahí en WhatsApp que ponen la foto y ponen un estado. Yo aquí esperando cuando yo me muera para verme contigo.
Ese es un estado. Entonces vuelve crónico un duelo. Y patológico es que toda la vida, 6 años, todos los días voy al cementerio San Esteban a las 5 de la tarde, más 6 años. Todos los días voy porque como el cementerio lo cierran a las 6, yo no tengo sino 1 hora para hablar con mi hija. Y es de 5 a 6. Todos los días voy. Eso se llama un duelo patológico. Porque la hija, o sea, uno tiene hijos cuando conversa con ellos. Cuando conversa, yo le digo y el otro me dice, yo peleo y el otro me pelea, yo me abrazo y el otro me abraza. Es decir, cuando hay una retroalimentación, o cuando yo voy ahí a la tumba y le digo, hijo, hoy el almuerzo, hoy tal cosa, hoy, y todos los días hago esto mismo a las 5 de la tarde, estoy haciendo un duelo patológico. Y esto que les estoy diciendo aquí tiene una frecuencia tan grande, porque la gente, yo no sé por qué razón, no le gusta enterrar a sus seres queridos. Va al cementerio y hace eso, el ritual, pero de aquí, no le gusta despedirse de ellos. Se aferra a ellos y se aferra a otra cosa que se llama sufrimiento. Sufrimiento. Y por eso no le da paso ¿a qué? A los nuevos comienzos. Porque le gusta estar en el pasado. Y está muy bien el duelo, en el principio del duelo y en esos primeros meses de duelo. Pero después de 2 años o 3 años, que haya que celebrar los cumpleaños es de los muertos y no de los vivos. Les digo que no estamos muy bien pensando las cosas. Mire, esto también existe. Entonces hay que aprender a despedirnos a pesar de dolor. Y ahí está. Y creo que ustedes han ido. Yo pues a veces voy al cementerio San Esteban, que es el que me queda cerquita. Y pues a eso, a ver, a observar. Y pregunto y me arrimo. Esto que les estoy diciendo, de los 6 años, es un testimonio de observaciones que yo he hecho allá. Eso es muy tenaz. Y les digo una cosa más dura, que cuando la gente hace ese ritual, se le olvida que en casa tiene unos vivos a los que hay que abrazar también, a los que hay que amar, con los cuales hay que mirarse a los ojos, con los cuales hay que tomar café, con los cuales hay que compartir abrazos, con los cuales hay que celebrar cumpleaños. Señor. Y que por supuesto esa familia se pone toda mal, igual no tener esa persona dedicada a buscar hablar con su muerto, los días de los vivos y todos se ponen mal, empiezan a repetir, a rabia, y el panorama se pone mucho más complicado para todo el mundo. Claro, es difícil aceptar la muerte. Ese es un principio fundamental, es difícil aceptar, pero es una tarea que tenemos que hacer. Una preguntilla. Señora, ¿qué pasa cuando uno confía en el Señor, pues de que lo tiene descansando, que uno pues está confiando en el Señor, sí, que esa persona pues es muy doloroso, pero de todas formas uno piensa que en medio de todo el Señor hizo una obra con él. ¿Qué pasa? Una señora me dijo hace poquito, hace 8 días, una señora además muy bonita, de 75 años, muy bonita. Me dejó pues esas señoras bien conservadas y con un excelente lenguaje. Me dijo, y entonces él se murió rapidito. Y yo le dije, ¿usted qué pensó? Dijo, que ya era el momento. Yo confié en que eso fue rapidito, que mi Dios se lo llevó y ya era el momento. Yo siento mucho la ausencia, así me dijo, siento mucho dolor, pero creo que ya era el momento. Y yo creo que eso nunca me lo había dicho nadie. Eso le pregunto yo. Entonces yo creo que respeto pues las condiciones religiosas de cada uno, pero la fe te ayuda mucho a la gente a estar mejor emocionalmente. La fe, ¿cierto? Cuando la gente tiene una creencia, eso ayuda mucho. Doctora, perdón, digamos en el caso de nosotros, mi esposo le decía, ay, ella se va a descansar, y él decía, ¿acaso la niña está cansada? Entonces muchas veces la gente que pasa sin es que, querer, claro, ofende, es que hay cosas que no se pueden decir, porque en el caso suyo, entonces les voy a decir, una de las primeras cosas que uno debe de hacer en un proceso de duelo es no decir esas cosas, que lo piense a cada uno, pero uno va y le dice después de semejante tragedia, que se puede descansar,
sabiendo que es una niña joven, hermosa, que está haciendo su vida, que se fue a buscar un futuro y le dicen eso, pues eso no es barbaridad. La gente a veces también se lo hace. Sí, entonces es como el contexto. Pero si esa persona lleva 15 años en una cama, está enferma, y alguien dice, ya está descansando, pues hay que verlo como un regalo, pienso yo, ¿sí? Son como casos distintos. Pero lógicamente, ¿cómo ayudar? Vea, no decir nada, acompañar, es estar ahí para el otro. Pero cada que uno dice una cosa inadecuada, en vez de acompañar bien, está haciendo daño, o generando más molestia, o generando rabia. ¿Cierto? Eso no se dice, porque pues tenemos hijos es porque queremos disfrutarlos. No queremos hijos para que se nos mueran a los 20 años o que se nos mueran primero que nosotros. La vida es así, se llevan niños de 5 días, de 2 días, de 10, de 20, o hay papás adultos que entierran a sus hijos, no jóvenes, sino también adultos. La muerte es eso, no se pone a pensar, este ya tiene 90 años y que se muere. Toca en todas las puertas. Yo creo que se acuerdan, y lo he contado, lo voy a volver a contar, de la historia de la señora que se le muere el hijito y está Jesús en una aldea y ella lo coge en brazos y se lo lleva a Jesús y le dice: Jesús, me han dicho que tú eres un sanador, que tú haces milagros y vengo a que le devuelvas la vida a mi hijo. Y entonces ella dice que lo coloca en el suelo y Jesús le dice que vaya a la aldea y que toque en las casas y pregunte si le dan unos granos de mostaza por cada hogar donde no haya estado la muerte. Y ella toca aquí y le dice: no le podemos dar los granos de mostaza porque aquí se murió la abuela, aquí se murió un niño, allí se murió no sé quién. Entonces ella vuelve después de mucho tocar y le dice a Jesús, recoge a su hijo y le dice: Jesús, ya entendí, así le dieras la vida hoy, sé que algún día él también va a morir, entonces lo prefiero ahora. Una metáfora que algunas personas pues lo explican de una manera muy bella. Esa es la muerte. No nos toca hoy, nos toca mañana. Sí, yo sé. Hay un cuento de un rey. Esa es una parábola de Jesús. Hay un cuento de un rey que le dice el rey: van a coronar al rey. Entonces el rey llama al sabio de la comarca y le dice: sabio, yo quiero que tú me digas la aventura, como el futuro. Así dice el cuento, la aventura. Ventura, no aventura. O sea, ¿qué me esperas? La aventura. Y entonces el sabio le dice: ay, soberano, la aventura tuya es que morirán los abuelos, morirán los hijos, morirán los nietos. El rey no entendió bien, entonces le dice a uno de sus guardas que le corte la cabeza al sabio. Entonces el sabio le dice: rey, ponga cuidado, morirán los abuelos, morirán los hijos, morirán los nietos. ¿Entendieron? O a ustedes también hay que cortarles. ¿Cuál es la buena aventura? Que iban a morir de acuerdo a la edad. Los viejos, los abuelos, luego los hijos, luego los nietos. Y entonces termina la historia muy bella y dice: porque cuando un padre entierra un hijo, la aventura o la buena vida de una familia se parte en dos. Es una historia muy triste, porque es cierto. Cuando todos los duelos de padres que entierran a sus hijos son duelos absolutamente dolorosos, porque nuestros padres, cuando ya están de cierta edad, a pesar del dolor, sabemos que eso es parte de la vida, pero cuando son los hijos, eso no es tan fácil de hacer. Siempre la muerte es difícil. Escuchaba yo a alguien que decía que en el proceso de la muerte, cuando se trata de un hijo, pues uno pierde la mamá, queda huérfano, uno pierde el marido, queda viudo, uno pierde un hermano, pues quedan más, pero uno pierde un hijo y no hay nombre, no hay nombre. Ni cuando se le moría uno de los hermanos.
no hay un nombre para explicar ese dolor, para explicar esa muerte, porque... Sí, lo dice además una mujer que a mí me gusta mucho, que va a estar en el festival festival en Cartagena, se llama Piedad Bonet, para que lean este libro, Piedad Bonet. Se le suicidó el hijo, entonces escribe este libro que se llama Lo que no tiene nombre. Donde narra la vida de ella con su hijo y después su muerte, lo que no tiene nombre. Están haciendo pues muchas entrevistas porque ahorita está en Cartagena, en el festival. Sí, hay muchas historias muy difíciles de eso, pero igual uno ve parejas que hablan, digamos, de la muerte. Hay 3 muertes que son muy significativas y están significativas desde investigaciones en universidades: la muerte de los hijos, la muerte de la pareja y la muerte de la madre. O sea, son las 3 muertes. No hay ninguna de estas que esté por encima. O sea, están muy parejas. Porque para muchas personas la muerte de la madre les voltea la vida, así sean unos adultos. ¿Y por qué? Y entre más adultos quizás más doloroso, pues porque están muy enseñados a que hay una matrona en casa. En cambio por el papá no es lo mismo, ¿cierto? Hay unas investigaciones de la Javeriana y de la Universidad Manuela Belgrano en Bogotá donde habla de eso, ¿cierto? Y hay otro, un psicólogo que también es médico psiquiatra, que es el doctor Tizón, que tiene unas grandes investigaciones en duelo. Esas son las 3 muertes. Y de hecho es muy significativo que aquí uno de los momentos donde la gente más se mata es cuando celebran el Día de la Madre, que la gente se vuelve como tan, no sé, bueno, aquí pues un país donde se consume tanto licor, además eso también lleva a que haya muchas situaciones conflictivas y viven el duelo así. Entonces, a propósito, los duelos ni se medican, ni se usa licor, ni otras cosas, ¿cierto? La gente piensa, no, es que yo necesito el cachito para poder dormir, otros dicen, no, unas pepas, otros dicen, no, es que media de aguardiente, pero resulta que no. O sea, un guayabo físico con un duelo es un caso muy aburrido. Es una cosa muy maluca porque acuérdense que el licor es depresor del sistema nervioso central y usted en duelo no está con los mejores recursos emocionales, ¿cierto? Los recursos que usted necesita para vivir el duelo los necesita en buen estado emocional y no en una situación de guayabo, por ejemplo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una. Por ejemplo, tú decías que es muy importante la red de apoyo y en el caso de las familias seguir como la tradición de hacer pues cosas juntos, sí. Pero sí, o sea, está bien inicialmente como quererse alejar, como estar solo, o sea, lo que pasa es que es muy difícil uno estar ahí. Pues es que los duelos son muy particulares, ¿cierto? No todas las personas vivimos los duelos iguales. Puede que usted no quiera ver a nadie y eso es absolutamente respetuoso. Pero cuando usted salga de ahí, de ese no querer ver a nadie, es bueno cultivar las relaciones familiares. Pero es normal al principio. Pues sí, hay gente que no quiere ver a nadie. Pero cultivar la red de apoyo sí es importante. Hay gente que no, que dice no me dejen solo y duermo con... ¿Quién me acompaña hoy? Entonces llaman a los sobrinos, a los primos, ¿cierto? Y se acompañan, en fin. Por eso le digo, el duelo es muy particular. Hay unas maneras de verlo muy global, pero como usted lo siente, tiene que ver cómo se siente el duelo a partir del tiempo que usted vivió con esta persona, a partir de la historia construida, a partir de cómo se dio el afecto, de cómo vivieron los conflictos, cómo los dirimían, cómo los conciliaban, cómo los negociaban. Todo eso tiene que ver con la manera como usted asuma el duelo por su ser querido. Porque, por ejemplo, cuando hay un suicidio de la pareja, pues fueran novios o fueran pareja ya de tiempo, el hecho de cómo vivían los conflictos agudiza o no agudiza el proceso de duelo en un suicidio. Entonces hay que mirarlo así, no se puede decir, ay, yo ya oí eso es para todo el mundo, no, es muy particular. Usted no quiere estar con nadie,
Hay gente que apaga el celular una semana. No lo debería de hacer, porque es que el calor de los otros ayuda. Pero si usted cree que es lo mejor, pero después cuando le pase la semana, déjese abrazar, déjese mimar, déjese que la inviten, déjese estar con otras personas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, está bien. Ustedes allá atrás. ¿No? ¿Qué hacer con las cosas? No me han preguntado. Esa es una pregunta que la gente se hace. No dejarlas un año de riesgo. Regalarlas bien regaladas o donarlas. Hay gente que es capaz de vérselas a los hermanos. Que son guapos, yo digo que eso no debería ser, pero hay gente muy guapa. ¿Sí? Pero acuérdense que todo tiene memoria. Todos esos objetos tan importantes para ese ser querido, es mejor darlos bien, porque para ese ser querido eran importantes, ¿cierto? Que los libros, que la música, que la ropa, darlos bien, no sacarlos en un cartucho y a la basura, ¿no? Porque eran parte de la historia del ser querido, ¿cierto? Entonces teníamos un enfermo, entonces arreglar bien las pijamas, hacer una donación, están todos estos medicamentos, organizarlos, hacerlo como un acto de amor en nombre de ese ser querido, hacerlo a los demás. Es un acto de amor, en nombre de voy y lo hago, ¿cierto? Me voy a tener que hacer yo las preguntas. Estoy acordando de lo que más preguntan, porque este grupo está callado, ¿cierto? A ver. Bueno, lo que dice usted, doctora, en señora, cuanto a que un duelo puede durar 3, 4, 5 años, es verdad. Mi mamá estuvo 11 años postrada en la cama y yo duré 11 años orándole al Señor para que le diera el descanso, porque yo estaba prácticamente, yo no sabía de ella y la estábamos manejando en esa cama, pues como estábamos todo. Y no es cuando lo quiere, cuando Dios quiere. Y mi hermano, que estaba criado, se murió primero, bien joven. Entonces, murió primero mi hermana y al año murió ella. Y me digo que yo todavía no me lo completando. Y le doy gracias al Señor cuando mi madre descansó. Eso sí es descansar. Porque en cambio mi hermana pues fue una persona que estuvo muy bien, que disfrutó mucho de la vida, que tuvo hogar, que tuvo unos hijos muy bellos. Y era increíble pues que hubiera faltado así de esa forma. Y todavía hago lo que hice. Y hace 3 años. ¿Hace cuánto? 3 años. Pues usted ha dicho una frase muy interesante. Y es, entonces les voy a preguntar, ¿qué tanto disfrutan ustedes de la vida? Porque es que cuando a uno le dicen eso tan bonito, como dice ella, que la hermana disfrutó de la vida. Hay gente que se va de este mundo sin disfrutarlo. Pero no disfrutarlo porque tenía poquito o mucho. Así hubiera tenido poquito, lo disfrutaba. O lo tenía mucho y lo disfrutaba. El disfrute no está en ser viejo y disfrutar. El disfrute, la magia de esto es disfrutar. Pero hay gente que se va de por acá. ¿Me entienden cómo les estoy haciendo la pregunta? ¿Disfrutan ustedes lo que viven? ¿No entienden? Aquí está el nacimiento y aquí está la muerte. Entre el nacimiento y la muerte está ¿qué? La vida. Ustedes disfrutan lo que hacen, lo que son hoy, lo que comparten con sus seres queridos. Disfrutan de levantarse en la mañana, de compartir la comida con los seres que aman. Eso es lo que les estoy preguntando. Porque hay gente que no disfruta. Entonces, ¿dónde está la vida de ellos? ¿Cierto? Esto hay que ponerlo así como interrogado.
Eso es lo que quiero como Entonces, cuando invitar. una persona muere, que un familiar o un amigo o cualquier persona no sabe cómo está muy feliz. ¿Infeliz? Feliz. Entonces uno se siente satisfecho de ver que la persona de verdad se disfrutó la vida, paseó, se vistió bien, comió bien, tuvo las mejores cosas, entonces uno sí se siente contento. Eso le faltaba. Que aprovechó la vida, aprovechó la vida. Y eso es lo que nosotros debemos de aprovechar cada día que Dios nos da de salud Eso es lo que la porque muerte hay nos muchas invita cosas a para ver, para aprender. mirar, para recrearse uno, donde ¿Cuántos abrazos se dan ustedes diario con sus seres queridos? ¿Cuántos abrazos? Con los amigos, con las amigas, ¿cuántas llamadas hace? ¿Cuántos cafecitos se toma por ahí bien ricos hablando bobadas? Eso es la vida. ¿Cómo se cultiva usted? ¿Usted qué lee? ¿Usted qué música oye? ¿Cómo se cultiva usted? Esa es la vida. Usted sale al campo y dice qué maravilla esas montañas alrededor de nuestra ciudad. ¿A usted le gusta el verde? ¿A usted le gustan las flores? ¿A usted le gusta abrazarse con sus seres queridos? Vuelvo y le pregunto, la muerte nos enseña que... ¿Usted cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto cree que le falta? No lo sabemos porque Dios es el único que No, mira, no lo sabemos, contésteme, no lo sé. Usted no lo sabe, ni yo tampoco. Mira que es una pregunta difícil. Y le pregunto a todos ustedes, ¿cuánto tiempo tienen ustedes? No sabemos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Este. Entonces, qué bueno uno ir a hacer la llamada que le toca hacer. Qué bueno no dejar para mañana. Qué bueno que, ay, no, pues que tengo mi tía enferma en el hospital. Pero en 20 días voy. En 20 días vamos, le va a tocar la novena, ¿cierto? Vaya al final de la novena. Sí, es decir, eso es lo que pasa, que nos la pasamos diciendo que mañana, que después, que lo hago, que... Y entonces, mientras tanto, ¿qué va pasando con la vida? Se va pasando. Y muchas cosas bellas no las disfrutamos porque las dejamos para mañana. Por eso es la pregunta, no es para decir, me falta, no, es eso. Hoy, ¿qué tengo yo? ¿Cómo lo disfruto? Y la otra, ¿cómo hago que los que están conmigo también la disfruten? Porque hay una pregunta tremenda con la muerte, y es que a veces, en vez de hacerle la vida amable a los demás, se la hacemos horrorosa. Peleamos en la casa por todo, que si los frijoles quedaron salados, que si quedaron simples, que si tal cosa, que si esto tiene un pedacito de polvo en este nochero, que si el cuello de la camisa no quedó tieso. ¿Sí o no? Y entonces la vida va pasando y usted pensando en esas cosas. Con eso se quita usted su paz y deja de amar y de recibir amor, porque usted y hermano con los otros también lo van haciendo a un lado. Y entonces, mientras tanto, ¿qué? Y vuelvo y les digo, ¿ven lo que la muerte enseña? La muerte enseña que cada día debemos de ser mejores seres humanos. Que se nos murió un ser querido muy maravilloso, sí, pero que nos quedaron a nosotros responsabilidades. ¿Cómo las estamos asumiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cambios estamos haciendo? ¿A qué nuevos comienzos le vamos a apostar? Esas son las preguntas de hoy, para que se las contesten. A mí alguien me decía, doctora, me decía, ¿qué cualidades tenía su hija? Y yo decía, así, así. Pero lo mejor que podemos aplicar como esas cualidades en la vida suya, para honrar a su vida. Eso es. ¿Cómo honramos? ¿Y cómo nos honramos nosotros? Piensen en los que ustedes hacen felices a los seres queridos con los que viven. ¿Cuántas veces pelea usted en su casa por el momento? O en la oficina, o en su sitio de trabajo, o con el vecino, o usted pone ese equipo hasta las 5 de la mañana y no deja dormir a la gente. Sí, señor. Tengo otra pregunta. Claro. Por ejemplo, o sea, cuando uno está en duelo, obviamente las personas cercanas a uno también están. Pero a veces esas personas en duelo como que lo hacen sentir a uno más mal. O sea, mejor dicho, uno como maneja, o sea, como tantos duelos a la vez. Porque uno está llevando el uno, pero hay otras personas que lo manejan de otra manera, entonces uno entiende que él está así, pero también lo afecta a uno.
Así uno se afecta por el dolor de los otros. Y eso es parte del proceso, ¿cierto? La gente dice, no, yo no voy a llorar delante de mis hijos para que ellos no les duela más. Ahí hay que mirar si es bueno que le haga llorando o no. ¿Usted qué cree? Que hay que desahogar. No, llorar todo el día, pero a los hijos pequeños hay que enseñarles que el dolor también existe. Eso es una realidad. Y que la muerte existe. Y que la muerte existe. O sea, usted me llamó ahora y me preguntó una cosa de niños. O fue una señora. Otra alumna entonces. De que aquí estoy grabando los casos. Los niños, ¿cuándo tienen la noción de la muerte? Fíjense que nosotros no la tenemos. Y los niños la tienen un poquito a partir de los 6 o 7 años. A los niños pequeños hay que hablarles de la muerte, pero a través de un cuento, a través de un dibujo. Los duelos en los niños, cuando no hablamos con ellos de que murió el abuelito, de que murió el hermanito, no le tiramos la... porque los vemos como que asumen todo. Lo mismo con los adolescentes, 14, 15 años, no los vemos llorando, los vemos pegados a sus aparatos y decimos, ¿cómo está Felipe de bien? No ha derramado ni una lágrima. Pero es pura ignorancia de nosotros, porque esos niños están aquí. Y ese duelo que usted no le ha permitido, porque no le ha provocado la conversación o no le ha pedido ayuda, él la tiene aquí. Y en algún momento sale de una manera inadecuada. Elizabeth Kubler-Ross, mi gran maestra, decía la siguiente frase: el duelo en los adultos es cosa de años, el duelo en los niños es un asunto de toda la vida, sobre todo cuando no les brindamos la atención necesaria para que ellos hagan sus preguntas y su descarga emocional. Un abuelito que va al jardín, que juega fútbol, o la abuelita que es la que le da el tetero porque hoy les dio, pues porque los abuelos los que tienen que criar los hijos, ¿cierto? Los nietos. O sea, ese abuelito o esa abuelita es absolutamente importante. No podemos nosotros pensar que porque como no le vemos llorando, que no está sintiendo nada. No cometamos semejante acto tan fuerte con la salud mental de un niño. Hay que buscar ayuda. Entonces hay que decirle a los niños, ay, mi madre, ¿por qué está llorando? Pues porque se murió el abuelito, porque me está haciendo falta, porque lo extraño, o porque se murió tu papá, o porque se murió mi hermano, o porque se murió un amigo. Ay, mami, no me gusta verte llorando. Ah, pero bueno, yo voy a llorar aquí un ratico, y le da un abracito, y bueno, ¿cierto? Pero esconderles el dolor a los niños no es lo más sano. Tampoco es que nos oigan llorar pues desde las 5 de la mañana hasta no, es decir, como que cada cosa, ¿cierto? Pero no escondérselos. Y hay muy buenos libros para trabajar el duelo con los niños, muy buenos libros. ¿Cómo preparar a los niños que tienen mascotas? Y mueren la mascota de esa manera. Sí, aquí hemos hecho talleres para mascotas, lo puede traer aquí a la Aurora, que ya hacemos talleres para los duelos de mascotas. Pero ¿qué día los hacen? Pues depende de cuántos personas. Sí, pero sí, trabajo. Yo creo que los niños se quedan pues de tratarlos psicológicamente porque sí, porque nuestros niños hoy son muy carentes de afecto, con los animalitos se vuelcan por porque son muy solos, ¿cierto? Los papás creen que, discúlpeme señor, los papás creen que entregarles un televisor, un computador y un celular y con eso ya me salvo el muchachito, entonces no converso con él. Y además le entrego el gato para que entretenga, porque el papá está en otra parte o la mamá. Señor. Sí. Solo Fanny, dos preguntitas. Claro, con mucho gusto. La primera es, cuando un niño le manifiesta a uno que se quiere morir, que está aburrido con la vida, eso, pues yo lo asimilo como de pronto si mantiene muy pegado, digamos, a ver películas donde hay muchas cuestiones sangrientas, ¿cierto? Y la otra pregunta es, mi papá hace 5 meses murió y el día del entierro pues a uno de cierta forma le da como esa sensación de que pues,
me siento orgulloso porque yo me parecía a mi papá o mi papá se parecía, ¿cierto? ¿Usted a su papá? Sí, entonces la gente siempre le dice a uno, no, pero era que usted era la misma cara de Rafael, es que usted era la misma cara de su papá. Entonces esas cosas inicialmente uno dice, bueno, pues qué bueno que yo pero también viene la otra sensación de que le recuerdan a uno como esa cuestión de, bueno, yo ya me quiero no olvidar, sino que es mi papá. Desligar un poquito. Sí, entonces uno es la cuestión del niño y la otra es la cuestión de comparar una persona viva con una persona pues, que de cierta forma tenga ciertos rasgos físicos. Sí, pero fíjese que me acuerdo de un libro que dice ¿Cómo no se ayuda en un duelo? Y son todas esas frases. Pues tiene como 50 frases de esas cosas que la gente le dice a uno que uno dice, pero a mí no ayuda a mí o a hacerme más daño. Hay cosas que no se deben de decir. Para nada. O sea, dicen los autores que entre más calladito uno esté, mejor. O sea, ¿cómo ayuda a uno? Vea. Pero entre menos diga, mejor. Usted ayuda con la compañía. Ayuda aquí a veces, bueno, yo casi no estoy en las salas, pero cuando he estado, entonces que a veces le digo, ¿usted quiere ayudar? Tráigale una sopita caliente a esta señora que lleva 2 días sin comer. ¿Usted quiere ayudar? Tráigale una lechita con miel. Eso es una ayuda. O llévesele los niños un ratico para que ella pueda estar aquí como más sueltica, porque entre ponerle cuidado a su dolor y a 3 chiquitos, llévese los niños para alguna parte, para que sea. Esa es una ayuda. Pero nosotros creemos que la ayuda está en la palabra y está a veces más en los gestos que podemos hacer por los otros. Y con respecto a lo del niño, en una ciudad donde se ha elevado el número de suicidios de una manera tan dramática, cada que un niño diga una frase de esas, yo estaría alerta, poniendo cuidado, no solo a lo que ve en televisión, sino a lo que tiene en las redes. Porque resulta que con el suicidio sucede una cosa que se llama el efecto dominó, y es que se cae una ficha y siguen las otras. Mucho cuidado, yo estaría muy en alerta. No es, bueno, por distintas circunstancias de la vida, llevo más o menos 6 o 7 años también trabajando suicidio. Entonces, no podemos descartar una frase de esas en ninguna casa. Poner mucho cuidado, acompañar mucho. ¿Qué es lo que te está pasando? Los dibujos que haga, las cosas, eso que escribe, decirle. No es solamente la respuesta, ojalá que sí, a una película, pero es mejor ahondar más. Sin volverse incisivo, puede salir, no sé. Señor. Yo quisiera opinar algo con respecto a lo que dice el señor. Pues muy respetuosamente. De pronto, en el principio del duelo, o sea, incómodo, pues porque uno al principio siente mucho dolor. Pero yo en mi familia tengo el caso de un primo que se parece demasiado al papá. Y para él es un orgullo que le digan, ¿usted cómo se parece a Jaimito? O sea, él ahora lo acepta con gratitud, parecerse al papá. De pronto es que lo vaya pues como asimilando un poquito, de pronto es por lo que está muy reciente. De pronto es por lo que está muy reciente, pero en algunas personas por eso es que hay que pensar que es muy particular y muy individual. Señor. Respecto a lo que estaba diciendo de que un hijo llegue a manifestar ese sentido llegue a manifestar esa frase. Exacto. ¿De qué manera puede uno manejar eso? ¿O qué puede uno hacer para tener ese acercamiento sin ser un hostigante o pues de decirle al niño, ven, pero, o sea, ¿cómo manejar esa situación? Hay que preguntar, inmediatamente hay que preguntar, no tengamos miedo a preguntar qué es lo que te está pasando, qué es lo que te molesta de la vida, qué es lo que te tiene en conflicto, hijo. Porque resulta que, entonces, pues qué pena que hable de este tema, no es el tema de hoy, pero entonces, pues porque eso implica una conversada larga, pero realmente hablar del tema puede ser prevención. Quedarme callada como si no estuviera pasando es lo peor que podemos hacer. ¿Qué te lleva a pensar eso? ¿Me quieres decir qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Que estás escribiendo eso? ¿Qué hace usted con su hijo? O no sé, o con quien sea, con el sobrino. Está abriendo la puerta, está tirando el puente para que pase y diga.
ellos a veces no tienen con quién hablar, entonces escriben esas cosas, porque la familia dice, qué miedo, yo no toco ese tema, y a veces en los colegios peor. Sino que sí, es un tema delicado y pues de cierta manera pero muy pesado. es más delicado no hablarlo. No como mamá, pues sino decirle, digo, no, es que no quiero vivir más, me quiero morir. Pero venga, ¿cómo hago pues? ¿Por qué? No, pero le dices, pero con un abrazo, ¿cierto? Pues así, ¿cierto? Sí, ¿de qué manera le manejo? Amorosamente, ¿cierto? Decirle qué es lo que te molesta ahí, qué es lo que no te tiene que hacer. A mí me gustaría saber y saber cómo te puedo ayudar. Es de acoger, de arropar, de echarlo para el lado suyo. ¿Cierto? Porque, bueno, es que yo pienso que terminamos hablando de un tema distinto, pero les quiero decir, en la mayoría de las casas la gente no habla. Eso no les parece muy duro, pero en cambio se mandan oraciones, cadenas de yo no sé qué, y la gente tiene el tiempo para leer todo eso en el celular, pero conversar aquí con el otro no. Con los hijos hay que hablar, hay que preguntarles cómo están, qué pasó en el colegio, qué pasó en la universidad. Al marido hay que preguntarle, ¿y usted cómo le fue? Y el marido preguntarle a la señora. Hay que hablar más, pero no, la gente se está horas pegados a un celular. El celular no es la vida, en el celular no están las respuestas afectivas a sus dolores. El celular es un entretenimiento y puede que ayude en alguna emergencia, pero ¿no les parece muy duro que le dediquemos más tiempo al celular que a nuestros seres queridos? ¿No les parece que eso es muy doloroso? Eso sí que nos debe llevar a sentir un duelo grande, que nos olvidemos que tenemos gente de carne y hueso a nuestro lado y le demos más amor y más cuidado a un celular. Se me rayó el celular, se me quedó el celular en la casa, no sé qué voy a hacer, se me dañó el día. Pongan cuidado. Entonces a los hijitos arroparlos más, ponerle más cuidado. Segundo lugar en el país con respecto al número de habitantes de suicidios. No hay derecho a eso, porque no hacemos la prevención, porque no escuchamos. A veces nos falta dar más como mamás o como papás. Suicidio es de lo peor que pueda pasar en una familia. No quiere decir que las otras muertes no, es que el suicidio tiene una connotación emocional muy diferente.